Instituto Nacional de Antropología e Historia, 75 aniversario. El tiempo deja su rastro también en las instituciones. Las voces del conocimiento, el debate, la experiencia. El INA en sus propias palabras. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Esto es Radio INA. Yo soy Juan Stack y les doy la más cordial bienvenida. Conaculta y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de este programa, en el que hemos invitado al doctor Jesús Jáuregui. Jesús, gracias por estar aquí. Bienvenido. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y con él vamos a platicar sobre un tema muy interesante, que es el de la Judea Cora en Rosarito, Nayarit. La Judea Cora en Rosarito, Nayarit. Pero antes que nada, antes de iniciar esta conversación, esta entrevista con el doctor Jáuregui, me permitiré proporcionar algunos datos biográficos de nuestro invitado a manera de introducción. Jesús Jáuregui es investigador del INA, doctorado en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios en Antropología Social, más conocido por sus siglas, el CIESAS. Se ha especializado en el estudio del parentesco, la antropología económica, la mitología, los procesos rituales y la religión popular. Su trabajo de campo lo ha desarrollado principalmente en el occidente de México, donde ha realizado un profundo análisis de las culturas cora y huichola, de las danzas de conquista y del complejo regional del mariachi. Ha publicado varios libros y artículos que son fundamentales para la comprensión de todos estos temas. Una de sus obras más conocidas es el mariachi, símbolo musical de México. Ha intervenido como editor o coordinador en trabajos como Karl Lumholtz, Montañas, Duendes, Adivinos, Fiestas, Literatura y Magia en Nayarit, ensayos sobre los coras, huicholes y mexicaneros de Conrad Theodor Preuss, Música y Danza del Gran Nayar y las danzas de conquista, entre otros. Desde hace 30 años investiga una de las festividades indígenas más importantes del occidente de México, que es la Judea Cora, un fenómeno ritual apasionante y complejo, del cual platicaremos con él el día de hoy. Pues bien, doctor Jesús Jáuregui, comenzamos preguntándole, para iniciar esta conversación, ¿qué es lo que se conoce como la Judea Cora? ¿Por qué lleva ese nombre? ¿Y en qué lugares se celebra? El nombre de Judea remite a la festividad popular que se lleva a cabo en la Semana Santa. De hecho, la Judea existe en el mundo no indígena, no solo en los lugares alrededor del territorio Cora, sino aquí mismo en Ixtapalapa hay una Judea. Uh-huh. Es la celebración de la Semana Santa. El nombre obedece a que los personajes principales de esa representación son los judíos, que son los adversarios de Jesucristo en este drama de la pasión. Sin embargo, en el caso Cora, toma connotaciones muy particulares. Ahí también se llama Judea porque van a aparecer unos personajes con el nombre de judíos. Pero ni por su atuendo, ni por sus armas, ni por sus elementos teatrales se van a parecer a los judíos bíblicos. Van a ser más bien unos guerreros astrales, la personificación de guerreros venados. La Judea Cora forma parte de un gran complejo de teatro nativo que podemos ubicarlo desde el Valle de Atemajac, en lo que ahorita es la Guadalajara mexicana, hasta el estado de Arizona. Obviamente estamos hablando de culturas de raigambre aborigen. Y al lado, más al poniente, al oriente, también existen muchas representaciones de poblaciones no indígenas en donde también se lleva a cabo la celebración de la Semana Santa. Entonces, la Judea Cora, en el caso de los indígenas, en este caso hablando de los coras, es una herencia de los rituales que se llevaban a cabo en el mundo amerindio en celebración de la primera luna llena posterior al equinoccio de primavera, que corresponde a lo mismo de la Semana Santa, nada más que la Semana Santa católica tiene una tercera variable, que tiene como eje el primer domingo
después de la primera luna llena posterior al equinoccio. Entonces, en el caso del catolicismo entran 3 variables, en el caso nativo solo entraban 2, la luna llena y el equinoccio de primavera. ¿Dónde está ubicado Rosarito? Estamos hablando de Rosarito, Nayarit. ¿Cuáles son las características geográficas del lugar, de su entorno? La comunidad cora de Rosarito está ubicada en el cañón del río San Pedro. El río que nace en Durango, entra al territorio de Nayarita y desemboca precisamente después de alimentar las marismas nacionales, esa gran reserva de la biosfera de las marismas nacionales, desemboca en el Océano Pacífico. Los coras están muy próximos a los huicholes. Son, digamos, las 2 culturas más próximas entre sí, no solo por lenguaje. De hecho, la lengua de ellos 2 se llama técnicamente por los lingüistas corachol, de lo próximo que está. Y de hecho, la tercera lengua a la que están muy próximos es el náhuatl. Bueno, los coras y los huicholes conforman un complejo cultural muy próximo, de tal manera que podíamos suponer que son las 2 caras de una misma moneda. Pero lo importante es que los huicholes están al lado del oriente y los coras al lado del poniente. Los huicholes próximos al altiplano central y al desierto, y los coras próximos a la costa y al mar. Esto condiciona que simbólicamente los huicholes queden ubicados en el cosmograma nativo como seres luminosos, seres de arriba, seres vinculados a la luz, y en tanto que los coras quedan en el polo de abajo, próximo al mar, a la oscuridad y a la humedad. Entonces, los coras son tendencialmente del mundo de abajo y los huicholes son tendencialmente del mundo de arriba. Pero al mismo tiempo, en cada territorio de estos 2 grupos hay también oriente y poniente. Y la comunidad de Rosarito es del poniente. O sea que sería lo de abajo del polo de abajo. O sea, estarían en el extremo de la oscuridad. ¿También se le relaciona con animales, lo de los caimanes? Por supuesto. Tendencialmente los huicholes están vinculados al venado y los coras están vinculados al caimán. Bien. ¿Cuáles son las singularidades y la trayectoria histórica de los coras de Nayarit que han permitido que esta festividad ritual se haya conformado y se mantenga vigente? Bueno, los coras fueron el último grupo, junto con los tecualmes, en ser sometidos por la corona española en el noroccidente de México. Ellos fueron conquistados en 1722, o sea, 2 siglos después de la caída de México Tenochtitlan, cuando ya la colonización y la evangelización en Nueva España iba ya muy al norte. Ellos conformaban una isla de independencia política y religiosa. De hecho, ya cuando se vieron amenazados a ser invadidos, ellos no tenían problema en someterse a la corona española, pero sí tenían problema en perder su religión. Para ellos era lo más importante el mantener sus prácticas religiosas, porque ellos estaban y están convencidos todavía que de no realizarse ese ciclo ritual, el mundo no va a seguir siendo lo que es. No vamos a continuar con las estaciones y con los ciclos que se requieren para que nosotros vivamos. Esta voluntad de autonomía política, pero sobre todo religiosa, la mantuvieron a pesar de la conquista. No olvidemos que allí tuvo que entrar la Compañía de Jesús, aunque era nominalmente territorio franciscano. Pero 45 años después, en 1767, los jesuitas fueron expulsados de todo el imperio español. Y entonces llegan los franciscanos, pero ya con una nueva política borbónica en donde no pudieron manejar las cosas con la disciplina que tuvieron los jesuitas. Los jesuitas impusieron un régimen de misión y presidio muy particular, en donde no tenían derecho los huicholes ni siquiera de tener machete. Y las flechas se les contaban si salían de viaje o de cacería, y tenían que dar cuenta de cuántas usaron y en qué las usaron. El sábado, los que no se presentaban a la doctrina eran requeridos por los militares. Bueno, cuando acaba el régimen de misión y presidio, ellos llevan a cabo una mezcla muy particular de lo que ya les era indispensable, esa nueva religión que les instruyeron los jesuitas y que luego continuaron instruyendo los franciscanos,
con una matriz religiosa nativa. Y en cuanto pudieron, y cada vez que hubo coyuntura favorable, se rebelaron en contra de la dominación. De hecho, no hay que olvidar que al menos 2 comunidades coras participaron el Día de Reyes de 1801 en lo que se conoce como el levantamiento de Máscara de Oro, que preludia a la Guerra de Independencia. De hecho, también el estandarte era la Virgen de Guadalupe. Y eran pueblos de la costa y del altiplano de Nayarit que iban a tomar Tepic. Pero bueno, después, en cuanto comienza la Guerra de Independencia, los coras ingresan al bando independentista, pero rapidísimo. Y fueron el ejército que difunde la lucha en contra del dominio español por todo su territorio serrano. No hay que olvidar que a mediados del siglo XIX fueron el contingente importante indígena de las tropas de Manuel Lozada. Y de 1859, más o menos 60, hasta 1873, volvieron a tomar pleno control de su territorio, en lo que se conoce el Reino de Lozada o la República de la Sierra Madre. No hay que olvidar que lo que ahorita es el estado de Nayarit, con algunas zonas limítrofes, fue autónomo por mucho tiempo, por más de 15 años, bajo el caudillismo de Lozada y en alianza con una burguesía local, etcétera. Entonces, en la guerra de la revolución participaron poco, en la cristiada de nuevo. Entonces, han mantenido hasta el siglo XXI en general, no obstante la predicación católica y no obstante la presencia de los aparatos ideológicos de Estado, en particular el sistema escolar mexicano, una voluntad de autonomía. Y esta voluntad de autonomía tiene como su eje, como su poste de agarre principal, sus prácticas religiosas. De hecho, Rosarito es una comunidad que tiene exacerbada esta voluntad de autonomía hasta la fecha. Además de Rosarito, ¿qué otras comunidades coras existen en la región? Bueno, de oriente a poniente tenemos Jesús María, cuyo topónimo nativo es Chuícete. Tenemos la Mesa del Nayar, en el centro, en la parte central del territorio cora, cuyo topónimo es Yauqué. Tenemos al norte Santa Teresa, topónimo Cuaymarutze. Un poco más al poniente, pero en el norte está Dolores, topónimo Huachajapua. Tenemos en el poniente Rosarito, cuyo topónimo es Yahuatzaca. Tenemos San Pedro Izcatán, de donde fueron desplazados los coras por invasores de Zacatecas, mestizos, y que se trasladaron a la comunidad de Presidio de los Reyes actualmente, cuyo topónimo es el lugar del algodón. Y tenemos San Juan Corapan, al otro lado del río San Pedro, a la parte de la margen derecha. Esas serían las principales comunidades. En todas esas comunidades y en otras subcomunidades más chicas que estas, se lleva a cabo la Judea. Igualmente, hay por lo menos 10 asentamientos huicholes en donde se lleva a cabo también la Judea. Pero aquí lo más importante a señalar es que, si bien en los dos casos, Cora y Huichol, se celebra la muerte y la resurrección del Cristo Sol, los huicholes enfatizan el asunto de la resurrección, mientras que los coras enfatizan el asunto de su muerte. ¿Qué lugar tiene este acontecimiento dentro de una estructura ritual más amplia de los coras? ¿Y qué momento específico dentro del calendario ritual y agrícola está marcado por la Judea, o sea, por el equinoccio de primavera? Lo primero que tenemos que considerar es que las culturas indígenas no viven un tiempo lineal, de que viene un año y luego otro y vamos hacia adelante, no. Viven una concepción cíclica del tiempo. O sea, ellos están repitiendo cada año lo que se hizo el año anterior, de manera cíclica, y buscan hacerlo de la manera más próxima a como se hizo el año pasado. O sea, ellos están convencidos de que toda su práctica religiosa lo que hace es reproducir lo que hicieron sus ancestros, lo que hicieron sus antepasados, y de la manera más puntual. Entonces, la Semana Santa corresponde a la mitad seca del año, porque la otra mitad es la mitad obscura y la mitad con agua, con líquido. Y tiene lugar la Semana Santa en el equinoccio, cuando el sol, en su desplazamiento por el horizonte desde el sur hasta el norte, a donde va a llegar en el solsticio de verano, llega a la mitad.
O sea, ahí está a la mitad del sol. En ese momento se va a llevar a cabo la ceremonia. Aunque hay un desfase hasta de un mes, porque entra la variable de la luna llena y entra la variable del primer domingo. Entonces esto hace que a veces caiga la celebración de acuerdo al calendario tridentino, muy cerca del 21 de marzo, y a veces hasta más de un mes después, como este año, donde va a caer el domingo de resurrección el 20 de abril, este mes, el 20 de abril. Entonces la Semana Santa está en la mitad del año, en donde el sol va subiendo, va creciendo, va madurando y se va haciendo más caliente. El sol nace el 25 de diciembre, o sea, en el solsticio de invierno. Y este es el momento donde se celebra su llegada a la mitad del firmamento visto en el horizonte. Por supuesto, esta festividad tiene varios pasos previos. O sea, nace Jesucristo, después viene la larga fiesta que los coras denominan Pachitas, que es el carnaval que dura 3 o 4 semanas, que está centrado en lo femenino, en la Madre Tierra, en las niñas que la representan, que son ellas, la Madre Tierra, y que concluye el martes de ceniza, el martes de carnaval y el miércoles de ceniza. Allí comienza el ciclo católico de la Cuaresma, y ahí es donde comienzan los judíos, coras. Exactamente, el miércoles de ceniza es la primera vez que ellos aparecen. Van a estar cada viernes yendo al sitio ritual, o sea, al atrio y al templo, a hacer ceremonias de petición para que todo salga bien. Durante esas 7 semanas van a estar preparándose con todos los elementos que van a requerir para esta dramatización de la Semana Santa, y van a estar concentrándose, preparándose cada quien para el trabajo ritual que le va a corresponder hacer. Entonces, la Judea va a concluir el tiempo de Cuaresma, que es consecuencia del tiempo de carnaval, que es consecuencia del tiempo de Navidad. Entonces, aquí estamos en la vida del sol, que nace en el solsticio de invierno en Navidad, y que aquí, en el equinoccio de primavera, va a llevarse a cabo su muerte y su resurrección. ¿Qué tan cercana o qué tan distante es esta fiesta de la ritualidad católica y del templo católico de la localidad? Bueno, lo primero que hay que recordar es que los coras son dueños de sus templos, son dueños de las imágenes católicas. Ellos no tienen inconveniente en que los sacerdotes católicos vayan y ejerzan su ministerio y su ritualidad, pero bajo sus condiciones, bajo sus requerimientos. Ellos han hecho suyos esos espacios. De hecho, Rosarito se tuvo que cambiar de lugar físico en 1925. Estaba en la margen izquierda del río San Pedro y se tuvo que cambiar a la margen derecha para poder seguir dependiendo del municipio de Rosamorada, a donde habían acudido desde el siglo XIX. Ellos cambiaron el pueblo y volvieron a hacer el templo, ellos sin la guía de ningún sacerdote. O sea, ellos lo construyeron como ellos lo necesitan. Entonces, ellos, el espacio del templo católico es parte de su vida ritual y es parte de su cosmovisión. Pero la vida religiosa de los coras se fundamenta en una religión amerindia, con cuya matriz se han reacomodado los elementos católicos que les fueron impuestos por la evangelización. De tal manera que se trata de un catolicismo particular, sorprendente, totalmente maravilloso, del cual vamos a hablar ahorita. Muy bien. Por el material que hemos leído para preparar esta entrevista, en los días de la Semana Santa y de la celebración de la Judea, se abre para los coras una especie de paréntesis, un tiempo distinto en el que todo cambia. ¿Es correcta esta percepción? ¿Por qué las autoridades tradicionales delegan su potestad en esos días? En el momento ritual de la Judea suceden 2 ritos de paso. La comunidad, toda la comunidad, va a pasar de un periodo a otro periodo. O sea, ya vamos a estar en este ritual, que es en el fondo una petición de lluvias. Vamos a estar ya de venir de la temporada seca a estar esperando ya la temporada húmeda. Por otro lado,
Este ritual que está centrado en los hombres, a diferencia del subciclo previo que estaba centrado en las mujeres, constituye un rito de paso en el que todos los adolescentes están transformándose de eso en hombres plenos, claro, por vía de convertirse en guerreros cósmicos. Entonces, pero toda la comunidad está involucrada, de tal manera que en este tiempo va a haber reglas diferentes. Obviamente, todos los días se va a ayunar. No se va a comer ni a tomar agua hasta el mediodía, hasta que el principal del templo haga una serie de rituales y entonces ya se puede ingerir alimento y bebida. Entonces, hay una extracción de la vida normal, porque lo que va a suceder es que en ese momento, en donde el sol está en el centro, y está ya con plena potencia, con sumo calor, sobre todo en esas latitudes, va a tomar el poder su contraparte, que es la oscuridad, que es el mar, que son las grandes serpientes oscuras. Y por eso, las autoridades normales entregan sus varas de mando, porque así como va a morir el Cristo Sol, las varas de mando también mueren. Y el poder lo va a tomar el ejército del inframundo, que son los denominados judíos, por mando de sus capitanes y de sus cabos. Entonces, simultáneamente, es una gran lección para las autoridades civiles, entre comillas. O sea, los coras tienen diferentes tipos de autoridades. Tienen las autoridades que son las que van a entregar el poder, que es el gobernador y su cuerpo de auxiliares. Ellos cambian cada año de gobernador y toma el poder al principio de enero el gobernador. Entonces, ya para marzo, abril, ya tiene 3 meses de estar ejerciendo el poder. Y el poder a todo el mundo lo enferma. Entonces es el momento exacto en que le dicen, ahora vas a ver lo que es, que ya no tienes el poder y que te van a mandar como tú estás mandando. Para que sepas y aprendas lo que es eso. Ajá. Entonces es una llamada de atención que sería muy bueno que se tomara como lección por parte de todas las gentes que tienen poder en nuestra sociedad. De que por lo menos un periodo al año ellos anduvieran como cualquier mortal sin el poder. Ese es exactamente el contexto en el que esto sucede. ¿Cuántos días dura la Judea Cora? Pues, ¿en qué fecha se desarrolla? ¿Quiénes participan en ella? Bueno, como ya lo expliqué, el tiempo de la Judea arranca el miércoles de ceniza y concluye el domingo de resurrección. Ajá. Pero los días santos son exactamente jueves, viernes y sábado. Aunque el ceremonial directo de ese cierre de la Judea, o sea, de los días santos, comienza de manera directa el miércoles por la tarde-noche. O sea, el miércoles al atardecer comienza y concluye el sábado al anochecer. Bien. ¿Cuáles son los elementos que pudiéramos llamar artísticos, música, danza, teatro, espacios escénicos, que forman parte de esta celebración y cómo son utilizados y cómo son percibidos por quienes participan en ella? Bueno, recordando que hay por lo menos 10 diferentes representaciones de la Judea Cora y que estamos hablando de una representación del lado poniente. Generalmente la más conocida es la del extremo oriental, que es la de Jesús María, en donde se hacen unas máscaras de papel maché extraordinarias y todo, que fueron inducidas en la década de 1970. De la parte donde estamos hablando de Rosarito, ellos tienen 5 elementos que van a ser los que caracterizan a los judíos. Primero, el machete de madera. ¿De madera? De madera, de madera de guásima. Que en este caso ellos traen 2 machetes. Después, la corona, que puede ser también con máscara, pero generalmente es sin máscara, y que es con los cuernos de venado en la frente. Entonces, esos son los elementos que van a distinguir al judío. Más su animal emblema, que es el tejón. Tienen que tener un tejón disecado que va adelante, que es el que lo representa. No olvidemos que el tejón es el enemigo número 1 del maíz. Y que el Cristo también se identifica con el maíz. Entonces el tejón es el que come las mazorcas cuando están en la milpa. Son 3 elementos más 2 elementos, que son los elementos musicales, que es la flauta de 5 orificios y el tambor derivado del tambor de doble parche. Esos son los elementos que caracterizan a los judíos. Pero para llevar a cabo la representación teatral de la Judea, en el caso Cora, es muy importante
la arquitectura efímera. No hay que olvidar que tanto los elementos escultóricos como los elementos arquitectónicos de la religión nativa son solo una base. A los elementos escultóricos, incluso a las imágenes católicas, se les reviste y se les readorna de manera profusa. O sea, una imagen cora o huichola de la Virgen no es como la trajeron los predicadores. A ella se le reviste y se le readorna. Un San José tiene su sombrero de charro y tiene su morral cora. O sea, tiene que ser reacomodado. O sea, este revestimiento de las imágenes es muy importante. E igual, el revestimiento del sitio ritual, de todos los sitios rituales, o de arquitectura efímera. Por ejemplo, en el templo, para la Semana Santa se construye una pirámide de 5 escalones que conduce de la parte superior del altar al suelo, porque exactamente va a descender el Cristo Sol y baja por una pirámide de 5 escalones. Entonces, se hace una serie de construcciones al interior y al exterior del templo que nada más duran 1 o 2 días o 3 días y se destruyen, se desbaratan. Esto es muy importante porque todas las construcciones prehispánicas que nos quedan deben haber sido así. Solamente la base para una arquitectura efímera que las acababa de completar, que terminaba su completud para fines del ritual. De hecho, los huicholes, sobre todo más que los coras, al lado de también los coras, al lado de las imágenes católicas, cada imagen católica tiene su réplica nativa. O sea, la Virgen tiene el equivalente en una jícara ritual. ¿Sí? Otros santos tienen su equivalente en flechas rituales. Y entonces aquí hay toda una duplicación de esas imágenes. Todo esto está en juego para fines de la escenificación de la Judea. Le recordamos a nuestro auditorio que estamos platicando con el doctor Jesús Jáuregui Jiménez sobre la Judea Cora en Rosarito, Nayarit. Esto es Radio INA, esto es el INA en sus propias palabras. Transmitimos desde la colonia Roma de la Ciudad de México para todo el planeta a través de www.radioina.blogspot.com. Y continuamos con la siguiente pregunta sobre los personajes. ¿Cuáles son los personajes? Ya has mencionado algunos, Jesús. Los personajes que se representan en los rituales de la Judea Cora y qué significado, función cumple cada uno de estos personajes o grupos dentro de la representación. Bueno, en el caso de Rosarito, como en el caso de todas las judeas, se trata del enfrentamiento del bando de la oscuridad contra el bando de la luz. El bando de la oscuridad va a tener como sus portadores principales a el ejército de judíos. Luego vamos a ver cómo se caracterizan. Mientras que el bando de la luz va a tener como su personaje central a Jesucristo, representado por el crucifijo central del templo, pero por otra imagen que después hablaremos de ella, y por un niño. O sea, van a ser 3 Jesucristos los que van a ser Jesucristo. Además, en el bando de la luz van a estar todos los oficiales del templo, el principal del templo y los mayordomos de las imágenes en cada comunidad. Por ejemplo, en Rosarito hay 2 vírgenes, la Virgen del Rosario y la Virgen de Guadalupe. Cada una tiene su mayordomo y obviamente su esposo, que es San José, también tiene su mayordomo. Entonces, esos van a ser el bando de la luz. Al mismo tiempo, allí en el bando de la luz están 2 niñitas que se llaman malinches. Una viste de blanco y otra viste de rojo, que son representación de la diosa de la tierra y de la luna, que es réplica de la Virgen, a final de cuentas, de la madre. En el bando de la luz van a estar también un conjunto de hombres que se llama variceros. Y va a haber 2 soldados que traen sable militar decimonónico de metal, Ese sí. que en parte están del bando de la luz y en parte del bando de la oscuridad. Entonces, esos son los principales personajes. Obviamente, dentro del bando de los judíos, hay capitanes que van al frente de cada hilera, 2. Hay cabos que van al final de cada hilera, 2, que se encargan del orden interior del ejército de los judíos, mientras que todos los judíos se van a encargar del orden de la comunidad, del poblado. Y dentro de los judíos va a haber 3 posiciones importantes: el pitero, el tamborero y el muareca.
El muareca es el que se encarga de resucitar a los bandos una vez que son derrotados por el bando contrario, a cada uno de los integrantes del bando. Esos serían el dramatis personae de la escenificación. Ya lo mencionaste al principio, mencionaste algo acerca de la participación de la población, pero ¿participan todos los varones de la población o solo algunos? Bueno, en el caso de Rosarito hay dos tipos de judíos. Los judíos negros, que salen por la mañana desde el lado del oriente, y que esos son los que están en rito de paso, que tienen una obligación de 7 años de cumplir con esa función ritual, y que tienen un requerimiento más estricto. Esos son los negros. Los judíos blancos salen por la tarde desde el oriente. Esos son todos los hombres que estén en edad de caminar y de correr, y que no sean judíos negros, y que no estén en las posiciones de la defensa del templo, como son los mayordomos, como ya dijimos, el principal, etcétera. Entonces, de hecho, muchos niños de brazos son cargados por sus padres. Ellos comienzan a ser guerreros desde antes de caminar y comienzan a entrar en disciplina. Entonces, por lo pronto, todos los hombres están involucrados en la Judea, pero también todas las mujeres. Muchas veces la gente dice, no, es una representación machista porque mira, las mujeres no tienen... No, es que hay otro tiempo ritual donde las mujeres son el centro del ritual. Acá son los hombres, pero todas las mujeres están participando porque en cada hogar, por la mañana se tiene que hacer un tamalito de pinole crudo y un tamalito de pinole tostado como ofrenda, y eso lo tiene que hacer la dueña del fogón de esa casa. Tienen que hacer comidas rituales todos los días, tienen que participar en las procesiones, tienen que participar en la velación del templo. O sea, de hecho, los judíos se encargan de que todos y cada uno de los miembros de la comunidad estén plenamente participando en la Judea. De hecho, en Rosarito, el miércoles por la tarde-noche se cierra el pueblo. Ya no puede entrar nadie y ya no puede salir nadie. ¿Cómo? Precisamente, estamos en otro tiempo y estamos en otro mundo, y aquí vamos a hacerla todos nosotros y nadie se va a escapar de esta transformación. Se forma parte de este paréntesis que mencionabas hace rato. Los judíos coras usan un término que es borrarse para referirse a la manera en la que asumen sus personajes. ¿Qué carga tiene este término y cuáles son los elementos simbólicos que forman parte de esta acción de borrarse? De hecho, la palabra cora para judío es rumoavika. 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 Quiere decir tiznado. O sea que la Judea es heredera de una tradición previa a la llegada de los evangelizadores. Y los judíos, o sea, los hombres envijados en tono oscuro, son los que dan la base al término cora de la Judea, que se llama Rumoavika, la fiesta de los tiznados. ¿Envijados? Envijados. O sea, el judío, para convertirse en tal, tiene que quedarse en shorts, antes en taparrabo, y guaraches. Yo me supongo que antes andaban descalzos. Y entonces pinta todo su cuerpo, desde el rostro, desde el pelo, con betún de olote quemado, que produce un negro muy intenso, y combinado con motivos de arcilla blanca o de arcilla ocre. Esta técnica de envijamiento corporal está rastreada en Baja California, en los murales, desde antes de la era cristiana. O sea que estamos con elementos de muy atrás que han sido retransmitidos simbólicamente hasta el presente, en el siglo XXI. Entonces se dice borrarse en nuestra lengua porque dejas de ser tú. Te vas a borrar y vas a pasar a ser verdaderamente y totalmente convencido un guerrero astral. Vas a ser un capitán, vas a ser un soldado, vas a ser un cabo por 3 días. Y tienes que asumir ese papel plenamente. De hecho, hagas de cuenta que están haciendo un balance de cómo está la fuerza del ejército de esa comunidad. Porque todos se van a convertir en soldados por esos 3 días. Y todos están siendo soldados desde antes de caminar. Y lo van a hacer hasta que se puedan mover con la suficiente potencia, el suficiente vigor. Entonces, borrarse quiere decir dejar de ser Jesús Jáuregui o Juan y pasar a ser un personaje de otro mundo, para fines de este combate cósmico que se va a representar. Bien. ¿Cuáles son los espacios del poblado que se utilizan en el ritual?
y qué significado tienen el orden y la secuencia de los acontecimientos a lo largo de los diferentes días que dura la Judea, y cómo responde todo esto a la cosmovisión particular de ese pueblo. Bueno, Rosarito es uno de los pueblos construidos de acuerdo al imaginario nativo, como una jícara. Porque el mundo para los amerindios es una jícara que flota en el océano. Entonces el pueblo tiene esa forma. Sí, está en una hondonada como jícara. La parte oriental tiene al templo católico con su atrio, y la parte del poniente tiene la casa de gobierno, donde reside el gobernador. Pero al poniente del templo, en un gran espacio abierto que equivaldría a una plaza, el día precisamente, el martes de carnaval, se construye una ramada con vegetación. Entonces es como una inclusión de lo salvaje dentro de la arquitectura ya trazada que es el pueblo. Estas ramadas hay réplicas de ellas desde la costa noroeste de Canadá hasta la Tierra del Fuego. Es una gran tradición amerindia. Entonces tenemos el templo católico, la ramada. Obviamente por la orilla del pueblo hay toda una calle que es el circuito procesional, que vamos a llamar, que es lo que delimita dónde está el poblado y dónde deja de estar el poblado, en principio. Entonces la Judea va a ocupar todo el espacio interior a ese anillo que circula el poblado, más 2 espacios exteriores. Un espacio exterior cerca de una fuente de agua al oriente, donde se borran los judíos negros, y otro espacio exterior al poniente, cerca de una fuente de agua, donde se borran los judíos blancos. Pero no hay que olvidar que para que se lleve a cabo la Judea, se van a ir a 4 fuentes de agua, que están en los extremos de todo el territorio comunal, y de ahí se va a traer agua de los 4 rumbos, para juntarla con un agua del centro, y hacer lo que va a ser el agua sagrada. O sea que el agua bendita para los coras no es la que bendice el sacerdote católico, sino es la que resulta de la conjunción del agua de los 4 rumbos y el centro. Porque exactamente lo que va a suceder en la Judea es que esa síntesis del mundo que va a ser el poblado dentro de esa jícara es eso, la réplica de todo el cosmos. Entonces, dentro de este simbolismo, ¿qué papel juegan los puntos cardinales? ¿Tiene que ver con el sentido de los giros, las líneas de la danza? Por supuesto. O sea, el oriente, primero, ellos siempre comienzan por el oriente, no por el norte. Y el giro siempre es en sentido contrario a las manecillas del reloj, porque el movimiento en el hemisferio norte, el movimiento natural del agua y del viento, es ese. Es en contra de las manecillas del reloj. Por eso ese es el movimiento ritual normal de ellos. Entonces siempre se mueven oriente, norte, poniente, sur y centro. O comienzan centro, oriente, norte, poniente, sur y otra vez centro. Pero el primer centro es arriba y el segundo centro es abajo. Porque se pasa de manera dinámica de los 4 a los 5 a los 6 puntos del cosmos. Entonces, ellos van a estar repitiendo los movimientos del cosmos. Se van a convertir en 2 filas de judíos que constituyen serpientes, grandes serpientes. Son el océano que invade la comunidad, la oscuridad y el agua que están exactamente matando al sol y a la luz y al calor. Entonces, sus coreografías centrales van a ser desplazamientos serpenteantes de estas culebras, y en cada rumbo van a llegar a ser la serpiente que se enrolla en contra de las manecillas del reloj y se desenrolla de acuerdo a las manecillas del reloj. O sea, porque al entrar los judíos al poblado y a tomar posesión del poblado, rodean el circuito procesional y después se posesionan de todo el poblado, enrollándose y desenrollándose en cada uno de los puntos cardinales. Entonces, ese es el sentido fundamental de las coreografías. La gran serpiente del mar que toma posesión del poblado para acabar en él con las fuerzas de la luz. Bien. Jesús Jáuregui, ¿nos podrías hablar sobre esto que mencionabas hace rato de los 3 Cristos, las 3 muertes de Cristo durante la Judea Cora? Bueno, para ellos, los antepasados van a matar al sol previamente y después los judíos lo van a matar.
Los antepasados matan a Cristo el jueves, el jueves por la noche, a medianoche. Pero el viernes los judíos van a hacer la representación de la muerte. Y primero, ya está Cristo tendido dentro del templo, ha sido desclavado, es una imagen del siglo XVIII, de esas que se desclavan, y los hombros se permiten que se muevan los brazos y se pongan a los lados de las piernas. Ya Cristo está enterrado porque los antepasados lo mataron a las 12 de la noche del jueves. Pero a mediodía del viernes van a llegar las dos grandes serpientes, van a rodear el templo, van a acecharlo, ingresan y todos y cada uno de los judíos pica el sepulcro con su sable y hace el ruido de pum. O sea, todos lo van a matar. Esa es la primera muerte. Pero ese Cristo, el crucificado, con barba, es un Cristo anciano. Es el sol poniente. Después van a matar al Cristo niño, al sol naciente. Eso se escenifica por medio de la puesta del niño que va a ser el papel de Jesucristo. Ese que es trae, una persona, un niño. Uh-huh. Que tiene también, que está cumpliendo un rito de paso de 7 años haciendo ese papel, que viene pues todo pintado de negro como los judíos, pero tiene aquí en el corazón la lanzada. Entonces lo suben en dos grandes sables que se entrecruzan como cruz, que representa el universo, y hacen una procesión por el circuito procesional, y ahí lo van mostrando que ya le ponen un sable acá en los brazos, de tal manera que va crucificado, y esa es la muerte del Cristo niño, que es el sol naciente. Sí. Quería regresar al Cristo viejo. ¿Cómo lo entierran? Lo entierran solamente desclavándolo, poniéndolo en unas andas mortuorias y cubriendo las andas mortuorias con 5 cobijas. Y obviamente eso se pone en la nave del templo, porque en el altar no debe de estar, ya bajó por la pirámide de los 5 escalones. Y entonces, posteriormente, en la tarde, a eso de las 3, se da muerte a la tercera imagen de Cristo, que es una imagen hecha con cera de abejas nativas, en donde se le castiga, porque de acuerdo a la tradición nativa, él cometió incesto con su madre el día de carnaval, y a partir de entonces se le va a castigar. Entonces las estrellas se van a encargar de castigar al Cristo Sol. Entonces esta imagen de cera es escondida, es buscada, rastreada, finalmente se le encuentra y se destruye con los sables de los judíos. Ese es el Cristo en plenitud, el del mediodía, el del vigor. ¿Cómo es qué forma tiene? Es una pequeña escultura de un mestizo, porque obviamente Jesucristo es un mestizo, no es un indígena, que tiene barba y bigote y que trae sombrero de charro. Una escultura de unos 30 centímetros, 40 centímetros. Ya. En la representación no se lastima a nadie, o sea, las batallas son fingidas o son combates. Bueno, en esta Judea, en la de Rosarito, se toman primero las cosas con mucha disciplina. Y no se toma alcohol durante los 3 días santos, sino se hace una gran borrachera al final, ya que se acabó el sábado por la noche para amanecer el domingo. En otras comunidades no es así. En Rosarito se toma extremo cuidado en que los combates sean solamente fingidos, que no haya verdaderos combates, para que no haya heridos, no así en otras comunidades donde sí hay heridos. Son batallas fingidas, porque llega un momento después de que el Viernes Santo se da la muerte a los 3 Cristos, entonces los 2 bandos de judíos se retan y van a combatir en el oriente. Gana uno y pierde el contrario. Luego en el poniente es al revés. Y ahí es cuando el Muareca resucita a los que mueren. Y después de esas 2 muertes, vuelven a abrazarse por parejas y entran diciendo que son compañeros otra vez. El gran movimiento ritual de la Judea va a ser que los judíos, el Jueves Santo, transformados ya en guerreros astrales, toman el poblado en la mañana. Y van a hacer ostentación de que son los que mandan, recorriendo las casas, poniendo orden por todo el pueblo. En la tarde van a salir los blancos, se les van a unir, van a hacer danzas alrededor del fuego sagrado. Es un fuego que se prende en el mero centro de la plaza del pueblo y se usan las hojas de la ramada, que se construyó 7 semanas antes, que ahora ya están totalmente secas. Con eso se hace el fuego. Tiene que ser un fuego de llamas libres, no controladas como los fuegos del fogón. Un fuego con grandes llamaradas, y ahí alrededor de ese fuego es donde se hacen las danzas rituales.
El viernes se lleva a cabo la muerte de los Cristos. El viernes a mediodía resucita Cristo. Y como lo dije previamente, en el caso Cora, no se hace ninguna teatralización. Lo único que hacen los oficiales es volverlo a colocar en la cruz y para eso ya resucitó. En el caso de Huichol, ahí sí se dramatiza de qué forma resucita y se hacen sacrificios de animales para que pueda resucitar. A partir de ese momento, los judíos, Viernes Santo a mediodía, los judíos caen de espaldas y salen retrocediendo y gritando, porque a partir de ese momento ya otra vez el sol volvió a regir, volvió a ser autoridad. Entonces, el sábado, lo que va a suceder es que de nuevo salen judíos negros y blancos, primero los negros y luego los blancos, a recorrer todas y cada una de las casas del poblado, a que les den alimentos y les den bebidas alcohólicas y cigarros, para en la noche hacer una gran fiesta, el sábado por la noche, y el domingo concluye la ritualidad. En tus investigaciones mencionabas algo de los judíos negros que son como estrellas del día y los judíos blancos son estrellas de la noche. ¿Podrías hablar un poco de esto? Sí, pues las estrellas son venados en la concepción de los nativos, porque los venados son animales nocturnos principalmente. O sea, la actividad principal de los venados es de noche y por eso la identificación del venado con la estrella. Pero las estrellas, cuando es de noche, son brillosas y blancas. Pero en la noche pasan al inframundo, entonces son negras. Entonces por eso los judíos del Lama, los que salen en la mañana, son los negros, los que son del día, que están en el inframundo. Y los blancos son los de la noche, porque salen en la tarde, que son los blancos, los brillantes, son las estrellas brillantes. Porque ellos van a la contra del sol. O sea, el sol es brillante de día y en la noche cuando va a recorrer el inframundo se hace oscuro. Y las estrellas van a contrapunto. Cuando el sol es brillante, ellas son oscuras. Cuando el sol es oscuro, ellas son brillantes. Entonces, por eso, si el Cristo tiene las dos facetas, la luminosa y la oscura, el Cristo en tanto sol también, entonces las estrellas también tienen las dos facetas, brillantes y oscuras. ¿Durante esta representación descansan o todo el tiempo están en actividad? ¿O qué exigencia física se necesita para participar en las danzas y los recorridos? Bueno, tendencialmente se deben pasar los 3 días sin dormir. Y hay comunidades huicholas en donde eso se cumple al pie de la letra. Hay una parte de autoridades que se dedican nada más a que nadie se duerma los 3 días. ¿Los cabos estos que mencionabas? No, estoy hablando de otros lugares. Acá, ajá, pues sí, tendencialmente prácticamente no se duerme. Se dormita nada más un poco. Durante el día se anda recorriendo el poblado con un sol tremendo y acuérdate que no se puede tomar agua hasta mediodía. O sea, una deshidratación bárbara, totalmente en movimiento, siempre en movimiento rítmico, sea patrullando el pueblo, sea haciendo danzas. O sea, se requiere una condición física tremenda. Y en la noche se siguen haciendo procesiones, se sigue haciendo danzas, sí se requiere un desgaste físico grande. De hecho, por eso decía yo que era como un pase de lista de cómo está nuestra fuerza militar. Sí, muy bien. Mencionaste ya los dos instrumentos principales, la flauta y el tambor. ¿Qué papel juegan en cuanto a llevar la dinámica de estos movimientos, de estas danzas, de estos recorridos, la música? Estos instrumentos son privativos y característicos del tiempo de Cuaresma y Semana Santa. Solo de esa época. Solamente en esta época se tocan, como otros instrumentos se tocan en otras épocas rituales. Entonces, esta flauta y ese tambor no se pueden tocar antes del miércoles de ceniza y no se pueden tocar después del sábado santo. Recuerda que el sábado santo se va a cerrar la gloria, y se va a abrir, el jueves santo se va a cerrar la gloria y el viernes santo se va a abrir la gloria. Entonces también las campanas se dejan de tocar y entra un instrumento que es la matraca para hacer las llamadas. En este caso es una matraca de esas que das vuelta y va sonando. La flauta y el tambor lo que hacen es ir conduciendo el estilo con el que se va a hacer la dramatización. Si va a ser con júbilo, si va a ser con euforia, si va a ser con tristeza, si va a ser con aire militar. O sea, eso es lo que va haciendo la flauta y el tambor, poniéndole la marca del estado de ánimo
con el que va a ir desarrollándose la ritualidad. Nada más que hay que tener en cuenta que en este proceso de los 3 días también hay acciones que tienen lugar en el templo y también hay acciones que son derivadas de la predicación ritual de los evangelizadores. O sea, hay procesiones con las imágenes, hay velaciones en el templo a los santos. Obviamente, las imágenes de los santos también mueren con el Cristo Sol, igual que las varas de mando. Y hay que prender veladoras y velas, principalmente de cera de abejas nativas, no de abejas europeas, porque eso es el alimento. Y hay que poner el incienso, el copal, porque ese es también para que los muertos no se descompongan y vuelvan a resucitar. O sea, aquí están jugando el cuadrángulo de los humos de toda América. Se tiene el humo del copal, el humo de la cera en el templo. Los judíos todo el tiempo andan fumando tabaco. Es el tercer humo. Ellos por todas las casas recogen cigarrillos, o si no tienen cigarrillos, que les den dinero para comprarlos, porque tienen que estar fumando. Y el cuarto humo va a ser en la procesión, cuando se recorre con el niño Jesucristo. Entonces va a andar un judío con una olla de peltre y brasas echando chile seco. Entonces es el humo de Chile que hace que toda la gente tosa, que toda la gente lagrimee, etcétera. Entonces estamos ante un proceso ritual que es de teatro originario, en donde no hay un script y no hay una escritura, no hay una palabra que sea la que vas a escenificar, sino que sí existen palabras, sí existen cantos, pero todo eso está sometido a la acción teatral misma. Es un teatro que fue el originario de la humanidad y que fue desplazado por el teatro helénico, por el teatro que hace 2500 años ha pasado a ser el dominante en lo que se llama la cultura occidental. Este es un teatro primigenio, total, en donde los actores son los portadores de la teatralidad. No hay director, no hay script. Y todo el poblado que se delimitó como el cosmos es el escenario. ¿Ensayan? No hay ensayos. Por supuesto que no hay ensayos. ¿Cómo saben qué hacer? Desde niños ya lo han estado haciendo año con año. Uh-huh. Entonces, esa es el teatro que se porta en el actor mismo. Pero es un actor que más que actor es el practicante de una religión. Es una religión diferente a las religiones occidentales. Primero, porque no es una religión de libro, como el cristianismo. Y segundo, porque no es una religión universalista que tenga la vocación de que todos los seres humanos se conviertan a ella. Es una religión absolutamente étnica, que lo que está buscando es reproducirse ellos como grupo y por esa vía reproducir el cosmos para que vivan ellos y vivamos todos en él como se debe. ¿Cómo se organiza la comida y la bebida durante estos días que se desarrolla la Judea? Bueno, ya aclaré que se tiene que ayunar los 3 sí. días. Uh-huh. Pero a mediodía, en el caso de Rosarito, el jueves y el viernes, las señoras van a la casa de gobierno y allí comen los del bando luminoso en una mesa improvisada grande al aire libre, y luego a los del bando oscuro les sirven alimento en unas tinas, o sea, frijoles, pescado, no puede faltar la miel y los plátanos, obviamente agua, y ahí se hace una comida colectiva por parte de los judíos, se come en el centro. Pero tendencialmente la gente, o sea, ahí comen nada más los actores principales, o sea, el bando de la luz y el bando de la oscuridad, pero la mayor parte de la gente allí mismo intercambia alimento unos con otros, de tal manera que tu esposa le da frijoles a la mía y la mía se los regresa, de tal manera que al final cada quien va a comer frijoles de todos, va a comer pescado preparado por todos, o sea, es verdaderamente, cada olla va a tener comida de diversos fogones. Y entonces las familias van a ir a su casa a comer comunalmente, en el pleno sentido de la palabra. O sea que hay un movimiento en donde los hombres, que son los actores principales del bando oscuro y del bando luminoso, comen en el centro del poblado en público. Y toda la demás gente come en su casa, pero de la comida que se preparó por parte de todos. ¿Cuántos años dijimos que llevas investigando este tema? 30 años. ¿Qué te ha significado para
Para ti, ¿qué te ha significado esta investigación? ¿La iniciaste hace cuántos años? Bueno, la inicié sin querer. Comencé trabajando, de hecho, la ceremonia de Semana Santa en la Huasteca. Ajá. Y después estudié 2 judeas de mestizos, de población no indígena en Nayarit, la de Puga y la de Jala. Y llegué a la primer judea Cora, que aparte también va población de otros grupos étnicos y sobre todo también muchos mestizos en Huayna Mota, en la Sierra de Nayarit, en mi investigación de los mariachis. Porque durante esa Semana Santa de Huayna Mota, los que quieren ser músicos van a hacer una promesa con el Cristo Negro. Pero bueno, eso sería otro tema. Es otra. Entonces, sí tengo más de 30 años investigándola. Es una investigación que apenas estoy comenzando a publicar, porque me ha tomado mucho tiempo tener la seguridad de que estoy entendiendo y de que puedo ser un traductor de ese sistema religioso y de ese sistema teatral con respecto a la humanidad. Entonces, para mí ha significado un reto muy importante, porque también se requiere una extraordinaria condición física por parte del antropólogo, porque son 3 días con sus noches y son varios escenarios simultáneos, y hay veces que sí he podido hacerlo con equipo, pero muchas veces yo solo. Hay una judea, la de Huayna Mota, donde tuve que ir 6 años seguidos, aparte porque allí esa es la promesa, quien va tiene que cumplir 5 a 7 años, y segundo porque un año hacía un escenario y otro año hacía otro escenario, y grabé, porque ahí también se toca música de mariachi, etcétera. Total, para mí es una investigación de las importantes que he hecho a lo largo de mi vida, y que espero comenzar a presentar publicaciones tanto etnográficas como teóricas con respecto a esta teatralización de la Semana Santa. Aclarando, como dije al principio, que tenemos un reto los antropólogos tremendo, puesto que esto va desde el Valle de Atemajac en Jalisco hasta Arizona, e incluye como grupos indígenas a huicholes, a coras, a tepehuanos del sur, tepehuanos del norte, guarijíos, pimas, pápagos, tarahumaras, yaquis y mayos. Entonces, tenemos trabajo para rato. ¿Se dejan fotografiar, filmar, grabar? En principio no, pero cuando uno logra convencerlos de que va uno con respeto y que va uno precisamente con la admiración que esa tradición tiene, a veces hasta nos han permitido filmar. ¿Cuál es la importancia de que una manifestación de esta naturaleza, tú como especialista, qué importancia tiene que sea estudiada y conocida en toda su complejidad, riqueza, simbolismo? ¿Qué tan importante es que se conozca? Bueno, una de las tareas de nuestro Instituto Nacional de Antropología e Historia es el estudio de las culturas de nuestros pueblos en México y la colaboración para su preservación. Y estas culturas indígenas tienen como su principal punto de amarre sus prácticas religiosas. Y estas prácticas religiosas han estado asediadas por las predicaciones de las religiones universalistas, en particular por la católica, y también por las variantes protestantes desde hace bastante tiempo. Yo creo que la importancia de esta investigación es que nos permita comprender y conocer a estos mexicanos, herederos de las culturas amerindias, y que nos exija que las respetemos. Que ese conocimiento sea la vía para que respetemos a estos seres humanos y respetemos sus variantes culturales. Y seamos conscientes de que estas religiones étnicas tienen el pleno derecho a existir y que tienen que ser respetadas en todos sus sentidos, como sus portadores, los indígenas. Para la gente que nos está escuchando, ¿habría alguna sugerencia de lecturas, de bibliografía o de películas o de algún material para...? La primera sugerencia es que se abstengan de acudir como turistas. Esa sería la primera. Que nosotros los profesionales hagamos el trabajo de traducción, y actualmente hay películas que ha editado el INAH, hay películas que ha editado la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y en español yo calculo que este año sale un libro por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia sobre Judea del noroccidente de México. Y por tu parte, ¿qué publicaciones mencionaste? Algo Bueno, ahorita en el INAH tengo en publicación 3 ensayos, uno sobre la Judea en Dolores, Cora, otro sobre la Judea Huichola de San Sebastián Teponahuastán, uno más sobre la Judea en Presidio de los Reyes, que también es Cora, eso tengo en prensa,
Tengo hechos 15 casos de judeas y estoy por concluir un libro teórico que se va a llamar Entre la luz y las tinieblas y que van a ser unos prolegómenos para el estudio de la Semana Santa en el noroccidente de México. Muy bien. ¿Algo que quieras agregar para despedirnos, Jesús Jáuregui? Pues en realidad estoy agradecido por la oportunidad que me han brindado de hacer esta comunicación sobre una de las prácticas religiosas amerindias más impresionantes que han llegado al siglo XXI y que permiten que conozcamos la religiosidad nativa que ha refuncionalizado los elementos del cristianismo. Muy bien. Te agradezco mucho, Jesús Jáuregui, esta entrevista, esta conversación y este entusiasmo para el tema. Gracias por estar aquí. Buenas tardes. El agradecido soy yo. Muy bien. Pues de esta manera concluimos esta emisión. Aquí en la conducción, un servidor, Juan Stack, se despide de ustedes a nombre de Radio INA, de la Dirección de Medios de Comunicación. Agradecemos la generosa participación de José de Jesús Jáuregui Jiménez, que nos platicó sobre la Judea Cora en Rosarito, Nayarit. Gracias también a los escuchas, a quienes les sugerimos consultar nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. Agradecemos también, como siempre, la colaboración de Pedro Francisco Sánchez Nava y Luis Alberto López Guario para la consecución de estas entrevistas. Es una producción de la Dirección de Medios de Comunicación a través de Gabriela Marentes y Eva Nivaldo Morales. Operación técnica, Javier Cortés con Lauro Gaspar. En la realización e investigación, Yuriria Contreras. Gracias, buenas tardes, hasta la próxima. Instituto Nacional de Antropología e Historia, 75 aniversario. Conaculta. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.